Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Isaac Felipe Tarquichipana. Soy estudiante de octavo semestre de carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Bueno, en esta tarde vamos a hablar con respecto de análisis FODA de un cristiano. Para empezar, ¿qué significa análisis FODA? Es una herramienta de estudio de la situación de una persona o empresa o institución, de un proyecto, para analizar sus características internas y externas. Para ello vamos a comenzar con lo que es la primera parte, que son las fortalezas. Y para ello voy a ir a la Biblia. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio nos dice de la siguiente manera. Desde el verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que hoy yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahí podemos ver de las bendiciones que Dios nos promete, ¿no? De la victoria que vamos a tener. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre aquello en que pusieres tu mano. Y confirmará el Señor un pueblo santo suyo. Y bueno, sucesivamente es largo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. ¿Qué significa? Es nuestra fortaleza, es la promesa de Dios, ¿no? Dios nos prometió bendecir. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos a su palabra, a su mandato. Y ahora, para obedecer, ¿qué necesitamos? Y para ello voy a trasladarme al libro de Gálatas, y dice de esta manera. Vamos a ver. Gracias, Señor. Ahí está. Dice así. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo. Esa es la clave, la mayor fortaleza del cristiano, que tenga un cristiano el fruto del Espíritu Santo. Ahora, no dice frutos del Espíritu Santo, lógicamente, porque Dios nos está hablando en concreto de un combo total. Y para ello, rápidamente vamos a ver esta parte para entender mucho mejor lo que dice en el libro de Efesios. Efesios, vamos a ver, capítulo. Permítanme, por favor. Gálatas, Efesios, acá está. Y dice de esta manera en el libro de Efesios. Gracias, Señor. Aquí dice, ¿no? Despierta, está en el capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, esta es la clave, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. La llenura del Espíritu Santo es la clave, la fortaleza del cristiano. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Porque ahí está en el combo. Por ejemplo, podemos dividir o subdividir
la fortaleza, por ejemplo, en humildad, en mansedumbre, en la verdad, tantos puntos, ¿no? Y aquí nos habla del fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene comunión íntima, una relación íntima con el Espíritu Santo, va a tener esos frutos y no va a ser difícil para un hombre caminar, para un cristiano caminar en la verdad. Va a ser un hombre muy fuerte porque la palabra, en el capítulo 8 del libro de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esa es la clave, sino conforme al Espíritu. Porque en el capítulo 8, hermanos amados, nos habla en Romanos, nos habla de la ley, de cómo éramos nosotros casados con la ley, o en todo caso en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la ley exigía cumplir, pero no ayudaba, casados con la ley. Y era difícil realmente tener una fortaleza de lo que nos habla y lo que tiene que tener un cristiano. Y cuando nosotros tenemos una comunión plena con el Espíritu Santo, esto sucede. Mira, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 20. Voy a leer desde el 18. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira lo que provoca la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Y es de qué poder está hablando, hermanos amados? Está hablando del poder que tenemos dentro de nosotros, que es la fe. ¿Y cómo vamos a tener la fe? Por supuesto, es el fruto del Espíritu Santo. El amor, la tremenda fortaleza del Señor. Número 1. Amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre. Y acá está la fe. Es tan importante la fe. Por eso, una de las fortalezas más grandes del cristiano es la fe, ¿no? Por eso, hasta donde apuntemos, vamos a alcanzar. Por eso dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa, según a lo que creemos, según a lo que podemos medir a Dios, porque Dios dice: con la vara que medís, os serás medido. ¿Cómo le medimos a Dios? ¿Cómo le vemos a nuestro Dios? Es tremendamente un Dios todopoderoso. Y cuando sabemos la palabra, por ejemplo, la palabra es una de las fortalezas nuestras, ¿no? La palabra, la fe, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, son fortalezas, pero lo más esencial, el Espíritu Santo del Señor. Él es nuestro ayudador. Ahora ya no es con nuestras fuerzas, como en la ley, tiempo de la ley, que obligaba, que era ¿cómo se diría? Una norma, que hacía sí, sí tienes que cumplir, pero no te ayudaba. Mientras que ahora nos ayuda. Nos hemos divorciado de la ley y nos hemos casado con el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, es la fortaleza más importante de un cristiano, es tener comunión íntima, ser prácticamente, la palabra es esta, ser lleno del Espíritu Santo, como nos dice en el libro de Efesios. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Estamos en lo que es fortaleza. Ahora nos vamos a oportunidad. En oportunidad podemos ver, por ejemplo, ya no voy a leer la Biblia, sino solamente les voy a dar pasajes, ¿no? En lo que nos habla de las oportunidades, ¿ya? En este caso, en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 18, 19, por ejemplo, nos dice de tener victoria. Nos da una linda oportunidad de hollar serpientes, de vencer problemas, ¿no? Ahí dice: les envío que puedan salir a predicar, puedan ir a orar, etcétera, etcétera. Y todo poder y potestad les doy para que puedan hollar serpientes y escorpiones.
Sobre toda fuerza del enemigo les doy poder, y ninguna fuerza del enemigo les hará daño. Qué tremenda oportunidad para nosotros, ¿no? De tener victoria. Por supuesto, está en la obediencia, ¿no? Tantas oportunidades. Todos los días podemos vivir en esa oportunidad, logrando, haciendo lo posible aquello. Lucas capítulo 15, verso 18, 25, dice de la siguiente manera que nos habla del hijo pródigo, ¿no? Bien saben ustedes, el hijo pródigo, bueno, un día dijo, bueno, papá, dame todo lo que me corresponde y me voy. Confío en él, pero lamentablemente en sus fuerzas jamás va a funcionar, separados de mí nada pueden hacer. Este muchacho, bueno, se va, malgasta su dinero, se le acaba, ¿y qué hace? ¿No? Decide volver y dice, uy, no, aquí estoy muriendo de hambre, volveré a mi padre, donde los jornaleros comen mejor que yo. El Señor es de oportunidad. A veces hay cristianos, hay alguien que pronto baja las manos, inclusive tal vez un tropiezo se da, pero Dios es un Dios de oportunidad. Y este hijo pródigo volvió, dijo, papá, ya no soy digno, bueno, volveré como jornalero. Papá dice, no quiero escucharte esas palabras porque yo no engendro jornaleros, yo engendro hijos. Qué lindo. Papá no quiso escuchar, preparó una gran fiesta, etcétera, etcétera. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿No? Qué lindas oportunidades nos da. Nosotros fallamos. Sí, a veces pecamos hasta sin querer, pero ahí está el amor de Dios, ahí está nuestra linda oportunidad que el Señor nos abre y siempre nos espera con los brazos abiertos en todo momento. ¿Mm? Ahí está el ejemplo, hijo pródigo. Podemos ver en Tercera de Juan, verso 2, y esto ¿de qué nos habla? De la oportunidad de que nosotros podamos ser prosperados. ¿Mm? Hijitos, deseo que seáis prósperos, que deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma, tengas salud. Qué lindo. Es una oportunidad que el Señor da de prosperar. ¿Cómo? Por supuesto, a través de una semilla. Oportunidades tenemos muchas, podemos citar en toda la Biblia, es llena de oportunidades. Podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 27, ¿no? Donde Pedro dice, bueno, nosotros dejamos casa, todo, familia, hasta esposa, ¿no? ¿Y qué tendremos? ¿Qué recompensa? Y el Señor mira la recompensa, la oportunidad que tenemos cuando nos abocamos en su obra. El Señor nos da la oportunidad de ser bendecidos, bendición en la tierra. Lógicamente, nosotros no vamos a andar detrás de la bendición. No vamos a andar detrás de la billetera del Señor, no. A veces de repente se confunde esa parte, ¿no? Sino que nosotros servimos, uno ama por amor, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de yapa, Dios nos bendecirá. Dios no es ciego, no es sordo, no es tonto, ¿verdad? Entonces ahí está, en la tierra te bendeciré 100 veces más y en el cielo la vida eterna. Arreglados. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Y Dios nos da esas oportunidades. Mejor dicho, libro de San Juan, capítulo 7, verso 37, 38, ¿no? Donde dice, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Qué linda oportunidad, ¿m? De beber el Espíritu Santo, la presencia, esa agua de vida que nosotros va a correr como ríos de agua viva en nuestro interior. La comunión, por supuesto, rendirnos a Él, llenarnos de Él, wow, beber esa agua, esa frescura. Y correrán ríos de agua viva. Sucesivamente, hermanos amados, nos da el Señor tantas oportunidades. Tenemos muchas. Y como cristianos, por eso estamos realmente, nos sacamos la lotería y estamos arreglados. Esa es la palabra. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la debilidad. En la debilidad podemos ver cuál es la mayor debilidad del hombre. Y esa parte, a ver, voy a tratar de encontrar en la Biblia, en la parte que dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿ya? 28:15, voy a leer 3 versitos. Y dice de esta manera, perfecto eras, esto está hablando de Lucifer, el ángel más querido que era antes, ¿no? Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, ¿no? Has sido creado hermoso, hasta que se halló en ti maldad. ¿Mm?
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mayor debilidad del hombre. Bueno, por lo menos yo veo desde esta perspectiva. Tenemos todos puntos de vista, podemos resaltar un pasaje más, otro pasaje menos, etcétera, etcétera. Pero todas son importantes bíblicamente, ¿no? En este caso, entonces, perdón, permítanme por favor, en este caso es la rebelión, la soberbia, el orgullo, ¿no? Entonces, esa es la mayor debilidad del hombre, que es el orgullo. Satanás se enorgulleció a causa de su hermosura, ¿verdad? Era el adorador número uno de Dios. Pero desde que él se rebeló, mire, qué lindo, nosotros somos esos adoradores. Nosotros ocupamos ese lugar de Satanás, privilegiados, adoradores del Señor. Qué lindo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16-18, que nos habla de Eliseo y Jesse, se acordarán. Entonces, una de las debilidades es la falta de oración, ¿no? Que cómo era Eliseo, lleno del Espíritu Santo, pero su criado Jesse, ¿cómo era? Veía, perdónenme por favor, veía, hermanos amados, o sea, cosas con sus ojos naturales, ¿no? Y ahí estaba viendo el ejército rival, solamente Jesse, pero Eliseo miraba el ejército del grandioso Dios. Falta de oración. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1, hablando de David y Betsabé, que muchos conocen también, ¿no? La falta de oración. Y ahí podemos ver, dice, de que cuando David tenía que salir a la guerra y estar en la guerra, pues no lo hizo. Entonces, ahí es donde la guerra para nosotros es ahora espiritual, ya no físico, ¿verdad? Entonces David, cuando debería estar en las guerras, él estaba, ¿qué haciendo? Estaba en su lecho, estaba en su cama botado. Y cuando uno está en su cama botado, de su terraza se levanta y mira al frente, la casa del frente, por supuesto. ¿Qué iba a ver? Una mujer desnuda, bañándose. ¿Ve? Entonces ahí es donde dice, wow, qué terrible. Y por los ojos entra el pecado. Y como sabemos, ¿no? Hizo llevar a la mujer, Betsabé, etcétera, etcétera, pecó con él, se llegó a ella. O sea, la historia terrible. O sea, falta de oración, especialmente. Falta de comunión con el Espíritu Santo. Cuando no tenemos una comunión, una oración, una obediencia, una sujeción, no nos ponemos bajo la cobertura del Señor, por supuesto. Siempre nos va a traicionar los ojos, nos va a traicionar la boquita, todo nos va a traicionar. Como a David le traicionó, ¿no? Entonces, en el tiempo de guerra, donde tenemos que estar en el lugar, ahí tenemos que estar, en la oración, en lo que nos mande el Señor. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dicen? En Lucas 6:46, si no me equivoco, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Me dicen, y no hacen lo que yo les digo. Terrible, ¿verdad? Entonces, esa es una de las debilidades de las mujeres. Ahí está María y Aarón, Números 12, capítulo 12, ¿no? El libro de Números, y ahí nos habla también de, por ejemplo, de la murmuración, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos adelante. El siguiente punto, amenaza, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas mayormente son de riquezas, y para ello voy a tocar esta vez el punto de San Mateo, capítulo 4. Permítanme, por favor. San Mateo capítulo 4, para ver, acá está, capítulo 4, verso 1, y dice de esta manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Sucesivamente, una y otra vez, Satanás intentó, ¿no? Porque dice en otro libro que está en Hebreos, ¿no? O Timoteo, también 6:10, dice, está exactamente en Primera de Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente todos los días buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Por supuesto, al que no es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Las amenazas ahí están. Satanás siempre va a trabajar espiritualmente, ¿no? Entonces, ahí está, ahí nos habla. Jesús, por ejemplo, fue tentado. Ya, Satanás le ofreció, por supuesto, Satanás tenía poder porque había sido dueño de este mundo. A Adán le dio el Señor, por supuesto, y Adán perdió ante Satanás. Y Satanás por eso le ofrece el reino de esta tierra, ¿no? Y dice, postrado Jesús, si me adoras, te doy todo este reino que ves. ¿Qué estaba mostrando? Las riquezas de esta tierra, de este mundo, las cosas de este mundo. Esa es la mayor amenaza para el cristiano, ¿no? Las cosas materiales. Y ahí podemos ver que Jesús no cayó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros también somos tentados, ¿no? Amenazados por Satanás a través de riquezas. Ahí está, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, ¿no? Dice, ¿qué dice? La raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, esas son las amenazas, ¿no? Mayormente, ¿por qué una persona se aleja, se enfría o es derrotado? Porque como estamos en análisis FODA, ahí nos da entendimiento, nos abre los ojos cómo es que nosotros podemos crecer, cómo podemos ser excelentes cristianos, cómo podemos ser con el carácter de Cristo, lógicamente, siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí están las amenazas, ¿no? Internas y externas. Y ahí está, por ejemplo, muchas personas, ¿no? Cristianos que de pronto, poco a poco, van ganando, van prosperando, etcétera, y ya del Señor poco a poco se van alejando, ¿no? Es más, hasta los domingos a veces uno ya trabaja. ¿Por qué? Porque hay venta, porque hay buena entrada y extra, etcétera, etcétera. Son amenazas que cuando sabemos de la palabra no podemos dejarnos. No dice la palabra, dice mejor, perdón, la palabra dice, no deis lugar al diablo, ni un milímetro, porque todos los días quiere zarandearnos, ¿no? Y en Hebreos capítulo 12, verso 15, también nos habla de la amargura, ¿no? No permitas que nazca una raíz de amargura en tu vida, porque eso te va a llevar a la perdición. Como fue llevado muchos, ¿no? En la Biblia, perdieron, mejor dicho. Entonces, no permitamos que nazca amargura en nuestras vidas. Así sucesivamente, hay muchas amenazas, pero especialmente lo que es con la parte material, ¿no? Y con los ojos naturales, como David fue tentado, amenazado y cayó, y muchos de pronto podemos caer. Pero cuando la clave es lo primero, la fortaleza. Si nosotros tenemos fortaleza, de hecho que van a venir, va a haber, la fortaleza trae oportunidades. La oportunidad, ahí está, la debilidad van a venir y vamos a siempre ser fuertes cuando tenemos fortaleza. Ahora, va a venir amenazas, sí, pero si estamos fuertes con el carácter de Cristo, vamos a siempre vencer todas esas amenazas. Bueno, Dios les bendiga mucho. Eso ha sido por hoy. Bendiciones, paz de Dios.